Bien, buenas tardes. Antes de empezar a presentaros a los compañeros que tengo en la mesa, quiero agradecer la presencia en las jornadas de hoy, que son unas jornadas organizadas por Comunicación y para el periódico del partido y que han sido realmente muy fructíferas. Yo me he enterado de muchísimas cosas que desconocía, de la forma de trabajar, puesto que empiezo a llevar la dirección de la revista, del periódico, pues me he enterado de la vorágine de trabajo con la que diariamente los compañeros y camaradas que trabajan en el periódico desarrollan. Es realmente un trabajo de vértigo, es un trabajo que lo tenemos poco reconocido, pero es un trabajo que tiene una gran dimensión por la proyección política que genera a nuestras ideas y a nuestras propuestas en el día a día, y humanamente por la entrega que hacen diariamente también, a cualquier hora del día y de la noche, a nuestro partido. Entonces, mi agradecimiento por haber dedicado este día a esta jornada y que seguramente va a ser de un refuerzo muy importante para los trabajos del partido en el futuro. Hoy clausuramos estas jornadas con una mesa redonda que teníais ya anunciada por una alianza de medios de izquierda en Europa. En ella comparto la mesa con el compañero Stergios Kalpakis de Syriza, que es miembro del Comité Central de Syriza y vicesecretario de Comunicación y Relación con la Prensa de este mismo partido. Y también con Javier Moreno, que es profesor de Comunicación de la Universidad de Málaga y en el partido, desde la realización del Congreso en muy poquito tiempo, es coordinador de la Comisión Política del Partido Comunista de España. Por tanto, vamos a compartir la mesa y vamos a comentar y a exponer cuestiones relacionadas con el tema que os he comentado. Y empieza y tiene la palabra el compañero Stergios. Thank you. ¿Sale? Gracias. Donde tú quieras. Genial, gracias. Start. Dear comrades, dear friends, first of all, I would like to thank you for the invitation to the seminar and the opportunity you are giving me to share with you some thoughts and discuss with you. I'm glad to be in Madrid. It's my first time to come in this great city. Thank you for all the information, dear Javier, and the facilitation to the trip and accommodation. I won't keep a secret from you that since June, when Natasha Theodorakopoulou first suggested I come and then talk with Javier, I was looking forward for these days, so here we are. Since September 2020, I have been at Syriza press office in Athens as the deputy press representative of the party. I am involved in the daily public presence of the party, in the press releases, the statements, the briefings, the public confrontation with the right and the Mitsotakis government. I have participated in hundreds of television and radio debates representing Syriza. Therefore, these 2+ years, I gained some experience regarding the media in Greece. So, it's okay. Oh, whatever you say. So, I would first like to share with you my experience of the media in Greece and the way Syriza is presented in it, given that Syriza was the government in Greece for 4.5 years. In the 2019 elections, Syriza received almost 32%, is the country's main opposition, and aims to win the upcoming 2023 elections. Next, I would like to share with you some ideas about the possibilities of left media coordination in Europe.
queridos compañeros, queridos amigos, ante todo quiero agradeceros esta invitación y esta oportunidad que me habéis dado para venir a compartir ideas con todos vosotros. Esta es mi primera vez aquí en Madrid y la verdad es que quiero agradeceros toda la información que me estáis proporcionando, así como la organización del viaje y de la estancia aquí. No es ningún secreto que desde que en junio Natasha Ceradopoulos, I hope I said it right, me dijo que viniese y se puso en contacto y me puso en contacto con Javier. He estado deseando que llegase este momento. En septiembre de 2020 empecé a trabajar para la oficina de comunicación de nuestro partido, de Syriza, como vicerrepresentante del partido, y me he encargado de la presencia y de todo lo que tenía que ver con la imagen del partido en ruedas de prensa, en notas de prensa, en debates. Por lo tanto, me encargo de todo lo que es la representación de nuestro partido ante el gobierno de Mitsotakis. Y he estado ya desde 2020, desde septiembre de 2020, en cientos de debates de televisión y de radio, porque me encargo de la representación de nuestro partido y creo que ya tengo una experiencia sobre los medios en Grecia como para poder compartir con vosotros lo que he aprendido en estos meses. He de decir que como representante de Syriza he aprendido a saber qué es lo que los medios opinan de nosotros, teniendo en cuenta que fuimos gobierno en Grecia durante 4 años y medio y en 2019 conseguimos el 32% de los votos en las elecciones, lo que nos hace ser la principal oposición ahora mismo del gobierno. Y nuestra intención es ganar las elecciones en 2023. Así que me gustaría compartir con vosotros algunas ideas, centrándome sobre todo en la posibilidad de tener una visión coordinada de los medios de izquierdas en Europa. I will start with a title of an article, of a report that published in New York Times today. The title is "How Free is the Press in the Birthplace of Democracy?" Okay, the main problem right now in Greece is the lack of pluralism in the media. The situation in Greece started to get worse from the first years of the financial crisis. During the Syriza government, there was an aggressive and unfair behavior in the government of Alexis Tsipras, many times with fake news, which has never faced a government in Greece before. What has been happening in the media in the last 3.5 years, since Mitsotakis was elected prime minister, has never happened again in the country since the fall of the military regime in 1974. I will tell you 2 pairs of numbers, 39.60, and the second pair, 32.19. The first pair is New Democracy percentage in the 2019 elections, 39, and the second number is its TV time, 60%. The second pair is Syriza percentage in the 2019 elections, 32, and its time on television, 19%. This is official data from the National Broadcasting Council in Greece for 2021. The situation for the smaller opposition parties, as you understand, is even worse. The most typical example has to do with the wiretapping scandal that is now known throughout Europe and the world. In my opinion, is the biggest political scandal in the history of Greece since the fall of the military regime, and perhaps one of the biggest surveillance scandals worldwide. Under the direction of the Prime Minister's office, the National Intelligence Service used the illegal Predator spyware to spy on political opponents, journalists, businessmen, and even government ministers, in order to absolutely control the flow of political, journalistic, and business information, to blackmail, but also to control the flow of the money. Since April, when the first aspects of the scandal became known, much of the mainstream media tried to hide it. When they... Sorry, I lost. Okay.
When they bring it up, they support the government, saying that Mitsotakis is not responsible for the scandal, or that the scandal does not concern the citizens in the polls, so we should not talk about a democracy matter because we will not gain votes. This is the public conversation right now in Greece. So, on the one hand, we have excessive visibility and support of the Mitsotakis government, little or no visibility of the opposition, and at the same time, silence on events that could cause political costs to Mitsotakis government. This is not an accident. Mitsotakis allowed TV stations not to pay the taxes that they had to pay under the law of the Syriza government, and also it allowed TV stations to have fewer employees than the Syriza law provided for. Voy a empezar con un título. Voy a empezar con un título de un artículo que ha sido publicado por el New York Times hoy. El título es ¿Cómo de libre es la prensa en la cuna de la democracia? Hay una falta de pluralismo escandalosa en los medios en Grecia. Esto empezó en los primeros años de la crisis financiera, que era cuando Syriza estaba en el gobierno, cuando todos los ataques se dirigían hacia Alexis Tsipras, cuando fuimos víctimas de fake news, una situación que no se había visto antes en Grecia, ni siquiera en la época del régimen militar. Los medios, en los últimos 3 años y medio, desde que el primer ministro es Mitsotakis, están teniendo un comportamiento que no se había visto desde la caída del régimen militar en 1974. De hecho, voy a compartir con vosotros 2 pares de números. Por un lado tenemos 39,60 y por otro lado tenemos 32,19. 39 era nuestra representación, la de Syriza como nueva democracia, y 60 era el tiempo que se nos daba en la televisión siendo el gobierno. 39,19 es 32 los votos obtenidos por Syriza ahora y 19% es el tiempo que se nos da en la televisión, para que veáis la falta de equilibrio. Estos son los datos oficiales publicados por el Instituto Estadístico de la Televisión de 2021. Esta es nuestra situación, que somos el principal partido político. Imaginaos cómo será la situación de pequeños partidos políticos de la oposición. Y esto es un ejemplo muy típico, pero desde que el mundo conoció la situación de las escuchas, el escándalo de las escuchas, que es algo que no se había visto desde el régimen militar, la situación es todavía peor. Esta situación de vigilancia en la que nos encontramos, algo decidido por el primer ministro, que utilizó al Servicio el Servicio de Inteligencia Nacional para que utilizasen su software de espionaje, su spyware Predator, para vigilar a políticos, a periodistas, a empresarios e incluso a ministros. ¿Para qué? Para controlar todo el flujo de información política, periodística o de negocios, para controlar no solamente el dinero, sino también para contar con un arma política de chantaje. Desde abril hemos empezado a conocer aspectos escandalosos de esta situación, pero los medios o no abordan el tema o lo intentan esconder, y cuando se habla de ello siempre es con una perspectiva de apoyo al gobierno. O se dice que Mitsotakis no es responsable, o se dice que el escándalo, como no impacta a los ciudadanos, no es una cuestión democrática y que no ha de tratarse porque en realidad no se van a ganar votos con esto. Estamos en una situación en la que hay un exceso de visibilidad del partido político en el gobierno y un apoyo a Mitsotakis, y por otro lado cero visibilidad a los partidos que no están en el gobierno y ataques contra su credibilidad. Y esto no es un accidente. Desde el principio hemos visto cuál era la estrategia de Mitsotakis cuando decidió eliminar los impuestos que se habían establecido por ley en la época en que Syriza estaba en el gobierno para los canales de televisión. Esos impuestos han desaparecido y además la ley que se había establecido en la época del gobierno de Syriza, que establecía un número mínimo de empleados en los canales de televisión, también ya no está en vigor, y ahora mismo el número de empleados que tienen que tener las cadenas de televisión es muchísimo menor. I could talk for hours about what we have experienced in the last few years in Greece, about how you often feel that you are playing in a fixed game. But I won't do it because I believe that even in this environment, Syriza will be able to win the 2023 elections in Greece, and Greece will have
the left government again. When the great majority of the people, the working class, experience injustice, experience poverty, experience inflation, no media can hide the reality that everyone lives individually or convince them that their life is better than they are living. And if you are focused, the left, if it's focused, how to give solutions in everyday problems of the people, of the working class, the result will be great. If you are near people, near workers, on the streets, on the strikes, no one can block your communication with people. The pandemic made this very difficult. And now we try to do this again. The last 20 days, we had in Athens 2 very large strikes, one during the national strike, and the other during the Memorial Day of the Polytechnio, if you know. It was an event that thousands of people came out in the streets and sent a message that these neoliberal, these conservative policies must stop, and that the political change is necessary for the majority of the society. You said 2 big strikes, but you meant 2 big demonstrations, right? One strike and then demonstration. Okay. Exactly. Podría pasarme horas hablando de la experiencia de estos últimos años en Grecia y cómo a menudo sentimos que estamos jugando en una partida amañada. Pero no lo voy a hacer, porque incluso en estas circunstancias en las que nos encontramos, creo firmemente que Syriza podrá ganar las elecciones de 2023, porque Grecia necesita de nuevo un gobierno de izquierda. Y la clase trabajadora está sintiendo la injusticia, la pobreza, la inflación, y no hay medio que pueda ocultar la realidad en la que se encuentran. Nadie les va a poder convencer de que la vida es mejor ahora de lo que lo era antes. Y la izquierda lo que tiene que hacer es presentar soluciones a los problemas que vive la gente en el día a día. Lo que tenemos que hacer es estar cerca de ellos, tenemos que estar con ellos en la calle, tenemos que estar con ellos en las huelgas, tenemos que estar ahí porque nadie va a poder bloquear la comunicación con la gente si estamos con ellos. En la pandemia fue muy difícil, es verdad que no conseguíamos esa comunicación, pero ahora sí estamos con ellos en la calle. En los últimos 20 días en Atenas ha habido 2 acontecimientos importantes. Por un lado, la gran huelga general, una huelga nacional, y por otro lado, la gran manifestación conmemorando Polytechnio. Desde el 1973, no sé si... Should I explain what Polytechnio is? Or... Polytechnio was... in 17 November of 1973, the students of the University of Technical Studies rise against the military regime in Greece, and it was one of the reasons that the military regime became passed for Greece and the democracy returned to Greece. Polytechnio fue el momento en el que el 17 de noviembre de 1973 los estudiantes de la Universidad de Estudios Técnicos se levantaron contra el régimen militar en Grecia y fue una de las razones por las que el régimen militar cayó y volvió a la democracia. Entonces, el día de la conmemoración de Polytechnio hubo una manifestación inmensa con miles de personas en la calle y el mensaje que se lanzó fue muy claro. Las políticas neoliberales y conservadoras tienen que acabar, necesitamos un cambio político. In this environment, Syriza in Greece is fighting for the ideas of the left and the progressive agenda to win. In this environment also, the left media in Greece is trying to gain a larger audience and highlight issues such as poverty due to inflation, the wiretapping scandal, incidents of police violence against protesters and journalists, the rights of the LGBT+ community, the feminist agenda, the end of the war in Ukraine, and the demand for peace. Each country in Europe has its own particularities, but at the same time, there are several
common points that allow for coordination among the media of the left. At this point, I will tell you some ideas that I think are both realistic and can give good results. First, the left media in Europe could establish a column that hosts articles, opinions, or reports from another European left media on issues of concern to Europe as a whole, or on important events in a country that the left has decided to highlight. A first example is the inflation crisis, sharing experiences regarding prices in each country, the measures taken by each government and the solutions proposed by the left would help to form a more comprehensive picture of the situation. In my opinion, the wiretapping scandal in Greece does not only concern us in Greece, it concerns all of Europe. As in this scandal, the basic values of democracy and the rule of law are affected. It is the same also for Europe that such things happen in Greece. En este entorno, Syriza en Grecia está luchando por tener unas ideas de izquierda con una agenda progresiva que puedan reflejarse con los medios de izquierdas para poder conseguir un mayor público. Y creo que los temas que se deberían abordar tendrían que ser, por ejemplo, la pobreza causada por la inflación, las escuchas, la violencia policial contra manifestantes y periodistas, la lucha LGTBI, la petición del público en general por una resolución pacífica de la guerra en Ucrania. Sé que cada país es especial y que cada uno tiene sus características, pero también considero que tenemos muchos puntos en común y creo que una coordinación de los medios de izquierdas podría ser útil. Y os voy a dar algunas ideas con respecto a esa coordinación de los medios de izquierdas que creo que son realistas y que pueden dar buenos resultados. En primer lugar, creo que los medios de izquierda europeos tendrían que tener una especie de columna común en la que se presentasen artículos, opiniones, informes, pero no necesariamente del país que lo publica, sino que vengan de otros países. Temas que preocupen a toda Europa porque sean comunes para todos o simplemente temas muy importantes que han sucedido en un país en concreto. Un ejemplo podría ser la inflación, experiencias vividas en un país con respecto a la situación de los precios, las medidas que está proponiendo el gobierno, las soluciones que propone la izquierda y poder dar una visión holística de la situación, una imagen de toda Europa. Otra idea podría ser las escuchas que ha habido en Grecia, porque ese no es un problema únicamente de Grecia. Hay que tener en cuenta que la situación de las escuchas ha sido una violación de valores básicos como son el Estado de Derecho o la democracia, y esto es algo que afecta a toda Europa. Second, the media of the left could promote the action of the group of the left in the European Parliament. For example, newspaper Avgi in Greece. How do you spell? Avgi. In Greece is the historic newspaper of the left since 1950s. Okay, has every 15 days in its Sunday edition an insert with the action of the members of the European Parliament of Syriza. The same with the left GR site. Also, the radio station To Kokino, the red, okay, has an insert entitled News from Brussels. All this could be done in an organized manner to have a better effect. Un segundo ejemplo podría ser que los medios de izquierda promoviesen acciones o hablasen de acciones realizadas por el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo. Por ejemplo, el periódico AVGI griego,
que es el partido histórico de la izquierda griega desde los años 50, cada 15 días en el suplemento de los domingos tiene un especial en el que se ponen en valor las acciones de los miembros del partido de izquierda, de Syriza en el Parlamento Europeo. En la página web left.gr hacen lo mismo, también se subrayan las acciones de los miembros griegos en el Parlamento Europeo, y en la radio Tokokino, que es los rojos, se habla de cosas que han sucedido en Bruselas. Esto también lo podríamos hacer de forma organizada, hablando de lo que se hace en general en el Parlamento Europeo. Apart from this, an annual meeting of the left media in Europe, with editors, with reporters, with journalists, could be established, which would take place every year in a different city. This annual meeting could also take place within the framework of the European Forum, which anyway takes place once a year in a different city. So there will be the opportunity to share ideas, to share common problems, maybe, how to be a coordination. I believe that with solidarity, I believe that with organization, we can really do something good, something with a great result for the left, for the people in Europe, for the working class. Thank you for your time. Además, creo que sería bueno organizar una reunión anual de los medios de izquierda europeos, una reunión en la que pudieran encontrarse editores, periodistas, reporteros, y esa reunión debería hacerse cada año en una ciudad distinta. Podríamos incluso aprovecharnos del Foro Europeo y hacerlo en el marco del Foro Europeo, porque como ya lo están haciendo cada año en una ciudad distinta, sería esta una oportunidad de compartir ideas, problemas comunes, ver cómo coordinarnos. Sinceramente creo que con solidaridad y con organización podemos hacer algo bueno y podemos obtener resultados tanto para la izquierda como para la clase trabajadora y para los ciudadanos europeos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Thank you. Por aquí. Vale. Bueno, ha sido muy interesante conocer toda la información y las propuestas que nos pasa el compañero Estergios. Y yo me voy a referir en parte a cuestiones que ha planteado, pero en parte también a resaltar el papel que los periódicos de izquierdas, los periódicos también de toda la izquierda alternativa, juegan o deben jugar en esa lucha por recuperar una hegemonía dentro de la sociedad, en la lucha política y en la lucha ideológica por parte de la izquierda. Porque realmente vivimos en tiempos de confusión y de desorientación en el campo de la izquierda alternativa. Saltan las alarmas cuando se pierden las elecciones, pero no nos damos cuenta de que cuando hemos perdido las elecciones es porque antes hemos perdido la batalla ideológica, la batalla de las ideas. Y es verdad que hay una derrota importantísima en los valores progresistas y en los valores de la izquierda en nuestra sociedad. Y ha sido como consecuencia precisamente de que la derecha está implementando una batalla profundísima desde hace décadas, precisamente por hacerse con ese poder sobre la sociedad, con ese poder sobre las mentes, sobre los comportamientos humanos y sobre nuestras ideas. Es una batalla en torno a la cual ha conformado todo un aparato mediático de prensa, medios de televisión, cadenas, redes sociales, que trabajan en favor de poder tener ese poder
poder tener esa influencia en la sociedad tal y como en estos momentos la estamos viviendo. La derecha lo ha tenido siempre claro, las fuerzas del capital lo han tenido siempre claro, pero no nos olvidemos, porque nosotros formamos parte de una izquierda que llevamos mucho tiempo minusvalorando el poder que tiene la lucha de ideas, cuando precisamente tenemos una historia que revalida lo contrario, porque nuestra historia, durante los siglos parte del XIX y parte del XX, la izquierda en España tuvo una fuerza y una hegemonía y una influencia importantísima. Yo recuerdo en la universidad que hablar de que ese era un burgués era un insulto. Hoy es todo lo contrario. Es decir, se ha elevado el poder del dinero, se ha elevado el poder del triunfador o la triunfadora, y esos son los estereotipos que hoy mandan en los comportamientos humanos. Y realmente formamos parte de una izquierda, como es el Partido Comunista de España, muchos de nosotros y nosotras, que en los años 30 ya saca un periódico, que es El Mundo Obrero. Y se hace con un periódico diario, refuerza el que sea diario, con tiradas que hoy diríamos, no lo hacemos ya nosotros, esas tiradas. Que en plena guerra civil, en el 37, funda una revista que es Nuestra Bandera, para avanzar en la lucha dentro de las trincheras, que lleva la cultura a las trincheras, con la barraca, que hace el mono azul, que hoy lo hemos rescatado para el periódico, para llevar una lucha de ideas en el campo de la cultura. Y eso lo hacía el Partido Comunista y lo hacía pensando que la guerra no se ganaba solamente por la batalla y por las armas, a través de las armas, sino que se ganaba también por las ideas, por la conciencia y por el entusiasmo de la gente en los propios objetivos que se planteaban. Eso hay que recuperarlo. Y tenemos ese envite para recuperarlo. Necesitamos imperiosamente que nuestra propuesta llegue a todos los rincones de la sociedad, agite conciencias, organice la respuesta a los valores y a las políticas del capital, y lo necesitamos con urgencia por la gravedad del momento en que estamos viviendo. La recomposición de la derecha, el auge, como decía, de los valores más reaccionarios, su personificación en la extrema derecha que se envalentona y que nos trata a la sociedad desde el odio, desde el insulto y desde la descalificación. No se había visto jamás, yo no he visto jamás lo que estoy viendo en estos momentos en las instituciones, en el Parlamento y en algunos ayuntamientos. Cómo se nos trata de asesinos, cómo se nos trata, se nos descalifica desde lo peor que puede haber en la sociedad. ¿Cómo se dice que nosotros que defendemos a la mujer y a sus derechos somos las que estamos poniendo en la calle a los maltratadores? Y se cambia un discurso precisamente para ganar a nuestra gente. Para ganar a nuestra gente. Pues bien, en realidad esto se alimenta por una estrategia mundial. Esto no es que aquí los fascistas sean malos y se hayan organizado y tal. No, hay una estrategia mundial de la que no podemos obviar. Una estrategia belicista, como es la que tiene en estos momentos Estados Unidos, ante su incapacidad de imponer un orden unipolar tras la desaparición del bloque soviético y la caída de todos los países socialistas, no ha conseguido consolidar el neoliberalismo como una opción que teóricamente debía proporcionar a todo el mundo un bienestar, y no ha conseguido que haya unas respuestas a otros niveles dentro de la geopolítica mundial contra sus políticas, y que en estos momentos esté perdiendo peso dentro de esa hegemonía económica que ha tenido siempre en todos los últimos tiempos en el mundo, y su objetivo inmediato es conseguir, a través de lo que sea de la confrontación, el recuperar esa fortaleza, uniendo a aquellos países que teóricamente llaman del mundo libre frente a aquellos que son dictaduras totalitarias. Ese mundo libre que dicen que hasta hace poco, y siguen haciéndolo, encabezaban el colonialismo y el abuso de todos los países llamados del tercer mundo frente
a países que dicen dictadores y que por lo único que están luchando es por conseguir que los pueblos, muchos de ellos, consigan unas vías de desarrollo absolutamente soberanas y decididas por su propia población. Pues bien, esa primera batalla que tenemos ahí nos dice que tenemos que desmontar esa división que han hecho de estados democráticos y estados dictatoriales y situar bien dónde está la democracia y dónde están precisamente los dictadores. Y por lo tanto, tenemos que tener instrumentos que nos permitan dar esa batalla de ideas, dar esa batalla política y sobre todo organizar a la gente. Nuestros periódicos, porque hablamos de nuestros periódicos, tienen que ser instrumentos que sirvan para organizar la respuesta a la crisis que estamos viviendo, a la guerra que estamos viviendo y a esa situación que cada vez empobrece más a la gente. Y además lo necesitamos especialmente en Europa, donde Estados Unidos está haciendo de ella un bloque cada vez más subordinado a sus propios intereses económicos. Lo que está pasando ahora con el gas, con la energía, no es más que el intento que está desarrollando amparados en la guerra de Ucrania y en las sanciones que teóricamente se deben desarrollar y se están desarrollando contra Rusia, de hacerse con el mercado energético Estados Unidos en toda Europa. Es un nuevo bocado más para sus grandes empresas, para sus grandes monopolios, en esa caída económica que estaban llevando pues, frente a China en los últimos tiempos. Pues bien, frente a China y frente a otra realidad que comenzaba pues, con el surgimiento de nuevos países en el concierto internacional. Por lo tanto, igual que nos planteamos la necesidad de unir a la izquierda político y social para trabajar en pro de un bloque social alternativo, un bloque político alternativo que dé al traste con el poder de la derecha y trabajamos como hormiguitas diariamente en ese camino de la unidad de la izquierda, entendemos que tiene que haber también en el campo de la lucha de las ideas, en el campo de la acción política, una colaboración de todas las revistas que en nuestro ámbito se consideran progresistas y de izquierdas, y hacer de ellos realmente un instrumento para parar esta barbaridad de una guerra que es una guerra que nunca se debió haber empezado, pero que es una guerra que nos está hundiendo, empobreciendo y sobre todo haciendo que la clase trabajadora pague una crisis que no ha provocado. Y especialmente ahí está la clase trabajadora, están las mujeres, están los inmigrantes, está la juventud, que cada vez tiene menos futuro. Y yo diría que la pregunta que yo me haría en estos momentos es ¿cómo somos capaces de disputar la hegemonía política, social e ideológica al capitalismo en su actual fase, el imperialismo, tanto en el fondo argumental como con los medios que poseemos? ¿Cómo somos capaces de hacer eso? Yo diría, igual que el compañero ha dado unas ideas que son perfectamente compartidas, ¿no? Que tendríamos que desarrollar todo un mensaje de ideas por las cuales vuelva a entrar en la gente, en la sociedad, la idea de que el desarrollo de la sociedad humana debe tomar la mejora del bienestar social y del desarrollo integral de los seres humanos como su punto de partida, pero también como su meta final. Que no es exclusivo de Europa, sino de todo el mundo. Que hay que defender que todos los países y naciones del mundo deben disfrutar en pie de igualdad de las mismas oportunidades y derechos al desarrollo, por lo que es necesario impulsar un desarrollo inclusivo y de beneficio universal, un desarrollo sostenible para que no quede ningún país atrás. Y digo que es fundamental que esto se haga y nosotros lo hagamos desde Europa, porque tenemos que recuperar los valores de la solidaridad, los valores de la justicia social y los valores de la igualdad. Poner en valor la soberanía que en estos momentos es pisoteada por las grandes multinacionales y el gran capital en todo el planeta, y que la soberanía es un
un elemento, un derecho incuestionable de todos los pueblos, y por lo tanto, a decidir su futuro, y por lo tanto, ese mensaje es un mensaje que tiene que estar calando en todas las campañas concretas que podamos desarrollar. En segundo lugar, yo diría que el movimiento por la paz tiene que recuperar un impulso importante, porque en estos momentos la guerra, y va a seguir la confrontación, porque es la estrategia que en estos momentos manda en el imperio, la guerra está ahí, y el movimiento por la paz tiene que tener una capacidad de autoorganización y de autodefensa y de solidaridad que debe plantearse como un eje de trabajo importante. Y yo, y también por otra razón, porque si nosotros somos capaces de oponernos al aumento de los presupuestos y en armamentos, estaremos dando más capacidad para que los recursos se destinen a lo que realmente necesita la gente. Y en ese contexto de valores es en el que nosotros, o yo sitúo, la necesidad de la coordinación de las revistas de izquierdas y progresistas en Europa. Una coordinación que debe ser fundamental, una coordinación que, igual que tratamos de establecer unas relaciones en el conjunto de Europa en términos políticos y en términos institucionales parlamentarios, debe hacerse también con nuestras propias revistas. Y eso se puede hacer de muchas formas, el compañero se ha referido a ello, con mensajes, campañas unificadas y con algo que yo creo que sería muy importante, añadiendo a lo que el compañero decía, y es poder tener un banco de datos que nos permita trabajar con artículos, con opiniones publicadas en nuestras revistas, donde volcáramos nosotros también nuestros escritos, nuestras iniciativas mediáticas y de donde sacar también conclusiones a la hora de campañas, a la hora de establecer incluso, lógicamente, campañas unificadas en toda Europa por un mismo tema, como decía, por ejemplo, el compañero sobre el coste de la vida en estos momentos, ¿no? Y, por tanto, yo lo dejo aquí, creo que Javier ahora comentará otros elementos que va a desarrollar, porque él conoce muy bien todos los, por trabajar en Transform, haber trabajado en Transform en Europa, y desear que realmente esto avance y sea una realidad, que este año próximo podamos empezar a vernos los distintos periódicos de izquierdas y progresistas en Europa. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar además complementar las dos intervenciones tanto de Marga como de Stergios, a los que quiero agradecer que hayan participado en esta mesa, porque además creo que vamos a abordar una problemática común desde diferentes perspectivas, ¿no? Y también agradecer, como ha hecho Marga inicialmente, a todos los que habéis trabajado para que el encuentro de hoy saliera bien, porque además estamos hablando de que es un intento de articulación a nivel europeo, tiene que tener nodos que funcionen. No tendría sentido que estuviéramos hablando de articular a nivel europeo cosas que a nivel local no funcionaran, ¿no? Y todos los que estamos aquí nos une precisamente el deseo de que a nivel local, nacional, como lo queráis llamar, tengamos un instrumento de comunicación ágil, ¿no? Yo voy a empezar planteando cosas que a lo largo de mi experiencia en la comunicación en el partido, también en los últimos años que hemos estado trabajando muy de cerca con Mundo Obrero, creo que son problemas que tiene la izquierda a la hora de entender cómo funciona la comunicación o de entender cómo son los problemas de comunicación. Y lo primero es que no todos los problemas políticos son un problema de comunicación. Muchas veces parece que tenemos un problema político y lo que hay que hacer es decirle al responsable de comunicación o que se publique en el periódico algo que solucione ese problema. No.
igual que la política es conflicto, la comunicación también es un espacio donde se expresa ese conflicto y a veces es que simplemente lo que hay son posiciones o ideas contrapuestas conflictivas que no son problema de comunicación, que es un conflicto. Y eso muchas veces solucionaría en nuestras organizaciones una comprensión de cuál es el papel de los medios de comunicación del partido, que creo que es importante. No sé si me explico bien. Segundo problema que me he encontrado es que comunicar no es solo decir algo. Con los silencios también se comunica. ¿Qué quiero decir? Estamos en un momento donde la inmediatez, la cantidad de información, la sobreinformación, la intoxicación, la infoxicación que le han llamado algunos, es tan atroz que nosotros a veces, sin darnos cuenta, nos metemos en la dinámica de la publicación, de la inmediatez, de la rapidez, cuando a veces el momento de reflexión sosegada a la hora de gestión de lo comunicativo también es un mensaje. Y también es una muestra incluso de una otra comunicación, que es lo que yo creo que nosotros deberíamos estar trabajando. Por lo tanto, la comunicación no es solo decir algo, sino también ese silencio. La multiplicación de canales no significa que haya más contenido. Nuestro problema a veces es que utilizamos los mismos contenidos multiplicados por diversos canales. Y ahí tenemos un problema que desde mi punto de vista tiene que ver con el entender que el mensaje es el centro, cuando desde mi punto de vista el centro debe ser el proceso. Es decir, le ponemos mucho trabajo, interés, atención al canal y al mensaje, que reproducimos de manera repetitiva en la rueda de prensa, el tuit, la nota para Mundo Obrero, el artículo para Nuestra Bandera, etcétera, cuando lo importante sería que tuviéramos en cuenta que cada medio tiene un fin, tiene un público, tiene un sentido y que hay que adaptar esos sentidos al medio. Y otra de las cuestiones que yo creo que quizá deberíamos tener más claro a veces o que quizá en los medios las experiencias mediáticas de izquierdas han fallado, y es entender que la comunicación es un proceso de construcción de sentido activo. Es decir, donde la gente construye de manera creativa y activa el sentido de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tradicionalmente en la izquierda hemos podido tener una visión, igual que una visión completamente conservadora, de que el receptor es una especie de caja vacía, donde lo importante es que le llegue mi mensaje, en una lógica muy iluminista de que le va a iluminar y le va a decir la verdad, y el problema está en que como los medios son privados, no les llega mi mensaje a los receptores. Bueno, esto no funciona así, lamentablemente. Y con la multiplicación de las tecnologías, lo que se ha demostrado es que nuestros contenidos pueden publicarse en sitios, pero eso no quiere decir que nuestros contenidos lleguen. El emisor tiene un papel activo y la comunicación es un proceso de sentido con muchas variables. Claro, esto ha llevado a dos problemas por parte de la izquierda. El primero, creer que construyendo el eterno objetivo de tener nuestro medio de comunicación privado era la solución de todos los problemas. Error. No ha sido así cuando se ha conseguido. O segundo, creer que no se puede hacer nada porque como los medios privados están en manos del capital, no se puede construir nada. También es otro error. Porque también, y otra tercera lectura parcial de esta comprensión del sujeto activo, es creer que como el sujeto es activo, no importa denunciar la economía política de la comunicación, de los medios, que están en manos privadas y que efectivamente estamos en una disputa completamente asimétrica entre la clase trabajadora y los que tienen los medios de producción, en este caso de comunicación. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, dos conclusiones. Porque la izquierda siempre ha sido, a la hora de abordar las experiencias de los medios de comunicación, o muy derrotista o muy simplista a la hora de entender lo que era. Dos conclusiones. Ni los medios de comunicación, privados, públicos, locales, comunitarios, etcétera, son un espacio perdido para la acción política. No podemos entender el espacio de la comunicación permanentemente como la huella del dominador. Es decir, no podemos encontrar en cada espacio de comunicación como la huella del enemigo. Hay brechas, hay formas de
de meter nuestro mensaje, si no, no tendríamos relaciones con los medios, notas de prensa, cuando nos invitan a un programa de televisión de tertulianos vamos, porque al final algo somos capaces de hacer. No todo está perdido, pero que las redes tecnológicas y las redes sociales tampoco son ajenas a la misma lógica de reproducción del poder de los medios de comunicación de masas. Las redes sociales no son la panacea. Lo primero que hacemos como partido, como medio de comunicación, etcétera, es el perfil de Instagram, el perfil de Twitter, el Facebook, etcétera. Todo ese funcionamiento del algoritmo no nos va a ayudar especialmente, y la lógica de reproducción del poder es, pues bueno, es la misma, ¿no? Conclusión de estas enseñanzas que yo he ido sacando de la experiencia con los medios de comunicación. Como decía antes, lo importante no es el contenido, o no solo es el contenido, sino que es el proceso. Es más importante el fenómeno o el proceso de acumulación de trabajo, como los talleres de hoy, y de trabajo después a la hora de construir una noticia, de conexión con movimientos sociales, de conexión con colectivos que están denunciando algo, etc. Eso es más importante que el propio contenido en sí. No sé, no quiero entenderme cuando digo que es más importante, o no solo es importante el contenido, sino también el proceso. Porque el proceso comunicativo también es un proceso de construcción de sentido con los sujetos que lo componen. Y la noticia no es lo que tú ves en el periódico, la noticia empieza cuando una persona se acerca a un acontecimiento para informar de él. Y eso es un proceso que puede ser completamente tradicional y frustrante o castrante en términos de movilización política, o puede ser un proceso de creación y de transformación política muy potente, depende de cómo lo hagamos. Yo creo que eso es quizá cambiar el énfasis en la lógica de Paulo Freire, ¿no?, del énfasis de los contenidos y de la educación bancaria al énfasis del proceso y de la educación liberadora. Pues es lo mismo en los medios de comunicación. Segundo eje de cosas que yo quería contaros, aparte de estas enseñanzas que creo que al menos a mí me sirven para darle un sentido al trabajo comunicativo que hacemos desde el partido. Y esto ya es un segundo bloque que tiene que ver con el panorama de la comunicación, no solo en España, sino que es una tendencia europea, por lo que yo he podido conocer y conversar con camaradas de partidos hermanos que se dedican al ámbito de la comunicación. Creo que tenemos una estrategia de comunicación, de relaciones con los medios, de medios alternativos o de contrainformación, de páginas web, de redes sociales, que adolece de las 3 Ds. Las 3 Ds. Es decir, tenemos un panorama disperso, desorganizado y deficiente. Disperso porque tenemos desde lo local a lo federal, a lo internacional, un panorama muy rico, muy diverso, pero también muy disperso. No hay unidad, no hay uniformidad, no hay dirección estratégica, y esto es una autocrítica, no solo desde el partido, sino en el conjunto de fuerzas de izquierda, por parte de aquellos que necesitan al final ese espacio de comunicación como algo que ayude al bloque histórico de transformación social. O sea, tenemos realmente mucha gente trabajando en muchos sitios de manera dispersa, desde lo local hasta lo europeo, los medios de comunicación en Grecia, de izquierdas, de Francia, de Portugal, disperso. Desorganizado. Tenemos una dinámica de inmediatez en las prácticas cotidianas, como os decía antes, de la rapidez, que lo que hace es efectivamente entrar en contradicción directa con la necesidad de planificar, de centralizar, de dar un sentido, de actuar de una manera cohesionada y coherente. O sea, por lo tanto, tenemos estrategias de publicación completamente desorganizadas. Seguro que os digo, si alguna vez habéis visto un tuit que os ha sorprendido por parte de alguna cuenta corporativa y seguro que os ocurren mil ejemplos. Y finalmente, tenemos un panorama deficiente. Usamos los medios o los canales de redes sociales como una multiplicación de contenidos muy tradicionales, pensados además para poder influir en los medios de comunicación de masas. La nota de prensa, la rueda de prensa, el contenido básico pensado en una clave de relación corporativa. Y eso al final, pues ahí decía un teórico de la comunicación, se llama Marshall McLuhan, que a mí no me gusta, pero creo que tuvo un planteamiento muy interesante, que decía que el medio es el mensaje. Y yo, como siempre he entendido esa máxima, es que el medio crea el contenido
y el medio también presupone un tipo de receptor. Nosotros tenemos que entender que en función de cómo comunicamos y qué comunicamos, construimos un tipo de receptor diferente. Nosotros deberíamos hacer una comunicación pensada en un receptor que luche por su autonomía, su independencia. Por lo tanto, es donde estamos. Voy concluyendo. Frente a todo esto necesitamos efectivamente, como dice el título de la charla, una alianza europea, una agenda común, porque nuestros problemas son globales, no son nuestros, son de red, y nuestro enemigo se articula de manera global, no a nivel local, ni mucho menos. Pero ojo, a la vez que nuestros problemas son globales, también hay una vuelta a la proximidad, a lo cercano, a lo local. Nosotros tenemos que ser capaces de poner a los nodos locales en funcionamiento para que después la lógica de red pueda funcionar en los niveles supralocales, regionales, nacionales, internacionales, europeos. Hablamos, ahora que vienen las municipales, de convergencia. Pero es que la convergencia, y nos hemos hartado de debatirlo en los documentos del Congreso, no es algo institucional. La convergencia es algo político, social, y tiene en el ámbito de la comunicación y de la cultura uno de los espacios privilegiados de trabajo. Es fundamental que lo tengamos en cuenta. El espacio de los medios es fundamental, pero tenemos que encajarlo en la disputa del ámbito de la cultura, porque es una batalla cultural, es una batalla de las ideas, y entender que los medios de comunicación son parte de ese proceso. Frente a la libertad de empresa, que es lo que domina la libertad de prensa, necesitamos políticas públicas que desarrollen el ámbito de la comunicación desde los intereses de las clases populares. No podemos seguir sancionando que el funcionamiento privado de los medios de comunicación dentro del libre mercado sea lo normal dentro de los intereses de las clases populares. No es posible, es decir, no podemos, ni en términos de medios de comunicación tradicional, ni en términos del algoritmo en el que funcionan las redes sociales. Ahora está de moda ver lo de Twitter con respecto a la barbaridad de la gestión de Musk, pero lo que es una barbaridad en Twitter es la gestión del algoritmo, igual que en Facebook, igual que en las plataformas digitales. Y eso no puede estar al arbitrio de intereses privados. Hay un concepto que es el de soberanía tecnológica, que tiene que enganchar con el del derecho a la comunicación, que tiene que entrar en el centro de nuestra propuesta de política pública. Y finalmente necesitamos disputar la batalla de las ideas, porque la derecha lo hace en la coordinación de actores que están operando, como decía antes, de manera dispersa y deficiente, pero que están operando. Tenemos revistas, tenemos fundaciones, tenemos medios de comunicación, tenemos periódicos, tenemos editoriales, hay incluso iniciativas de educación popular. Estamos hablando de Europa, si nos ponemos a hablar a nivel global, mucho más. Tenemos que articularnos porque la derecha lo hace. Y la derecha lo hace muy bien porque tiene muy claro cuáles son los objetivos y el enemigo común, que somos nosotros, por supuesto. Pero nosotros no nosotros como partidos políticos, nosotros en la medida que ponemos en peligro determinado juego de sus privilegios y de sus intereses. Por lo tanto, las propuestas que habéis hecho, tanto Marga como Estergio, temas comunes, a mí el tema del movimiento por la paz, en este contexto actual me parece que debería ser un eje de colaboración entre medios de izquierdas a nivel europeo, porque es una batalla cultural que estamos perdiendo en buena medida. Colaboraciones periódicas, encuentros anuales, etcétera, todo eso además en coordinación con nuestras fundaciones que están haciendo el esfuerzo, pero que además están en este mismo debate, con editoriales, con medios de comunicación, con los periódicos, etcétera, creo que tiene que ser uno de los objetivos fundamentales y retomo la idea última con la que hablaba Estergio, de que quizá tenemos que empezar a decir que en los encuentros internacionales de la izquierda uno de los ejes fundamentales tiene que ser el de la comunicación y la cultura para que podamos empezar a ubicar realmente en el centro de lo importante el ámbito en el que nosotros hemos estado trabajando hoy en día. Muchas gracias. Nos da tiempo, si os parece, para hacer un pequeño debate, 15 minutitos porque la gente se tiene que ir en trenes y en autobuses, pero